Ahora transportistas señalan que se registra escasez de diésel. Esto fue lo que dijeron. Transportistas reportan escasez de diésel en distintas estaciones de servicio en 8 alcaldías de la Ciudad de México. Sí, este problema de la escasez nuevamente del diésel lo empezamos a padecer desde el miércoles de la semana antepasada. Y ya el jueves y viernes se agudizó y esta semana última semana ha sido muy crítica para podernos suministrar. En un recorrido realizado por Capital 21, se constató que en gasolineras y distribuidoras de diésel en las alcaldías de Tlalpan, Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Xochimilco no hay diésel. Líderes y transportistas reportaron que mientras hacen filas por el combustible, se han visto en la necesidad de suspender el servicio, lo que ocasiona que haya menos oferta de transporte. Y sí lo suspendemos el servicio en promedio del 15 al 20% del parque vehicular diariamente. Este fin de semana hubo escasez en otras 2 alcaldías en estaciones ubicadas en zonas como Tacubaya en Miguel Hidalgo y Nonualco en Benito Juárez. Yo creo que la petición sería de que de una vez por todas, al menos en este caso, digan la verdad qué es lo que está pasando y por qué tenemos tanta escasez, porque esto es un asunto y un servicio de primera necesidad. Nosotros no podemos estar parados y en consecuencia pues es parar la economía de la ciudad, ¿no? La Organización de Rutas Unidas está conformada por 6.500 transportistas que se ven afectados por este problema en un 85%. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.